Bienvenidos. ¿Qué pasó con Juan Pablo González, el presunto abusador de la joven Hillary? ¿Lo mataron o se suicidó? En esta emisión revisamos el minuto a minuto de una situación que deja muchas incógnitas. Y esta noche vuelve el tracking ERCN. ¿Qué opinan los colombianos de algunos temas polémicos y del presidente Gustavo Petro 3 meses después de llegar al poder? Los resultados en minutos. Y esta es una entrevista de una pareja de hermanos y no cualquier pareja. Inés María Sabaraín conversa con su hermano Rafael Sabaraín, nada menos que el psicólogo de la selección femenina sub-17. Ya verán qué tal salió. Comenzamos. El espantoso caso de abuso contra la joven Hillary en Bogotá dio todo un giro luego de que Juan Pablo González, acusado de haber cometido el crimen, apareciera muerto en la URI de Puente Aranda. Hay varias versiones sobre lo que le pasó. ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? ¿Sufrió un ataque al corazón? Ojo con este informe de Giovanni Suárez que deja inquietantes dudas y todavía pocas respuestas. Homicidio, suicidio o un paro cardiorrespiratorio. En total son 3 las hipótesis que giran en torno a la extraña muerte de Juan Pablo González Gómez, el hombre que había sido señalado como el posible abusador sexual de la joven Hillary, de 17 años, en una estación de Transmilenio. Todo inició después de las audiencias de legalización de captura y medida de aseguramiento en los juzgados de Palo Quemado. Juan Pablo González tenía que ser trasladado a una cárcel como lo sentenció un juez. Sin embargo, ni la cárcel Modelo ni La Picota tenían cupos disponibles. Fue trasladado sobre el mediodía a la celda 2, piso 4 de la URI de Puente Aranda. Allí, a las 2:12 de la tarde, uno de sus custodios ingresó a la celda y de manera sorpresiva fue hallado sin vida. Y es aquí donde inician las dudas e inconsistencias de la historia. La hipótesis que más ha tomado fuerza en las últimas horas va encaminada a un posible homicidio. El homicidio del señor Juan Pablo González Gómez, de 42 años, presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. La segunda hipótesis apunta a un suicidio que se habría dado por el consumo de una sustancia que le habría provocado la muerte. Y la tercera hipótesis, revelada por el diario El Tiempo, señaló que estaba bebiendo mucha agua en una de las duchas, convulsionó y entró en paro. Si fue homicidio, ¿quiénes lo mataron? Si se suicidó, ¿qué se tomó? ¿Se habría alterado tanto que su corazón simplemente dejó de latir? El informe de medicina legal que saldrá en los próximos días resolverá tanta incertidumbre. Y atención, porque a la cárcel fue enviado Carlos Arturo Mora, el hombre acusado de ser el agresor de la joven Paola Andrea, quien fue abusada y asesinada en Andesa, Antioquia. El hombre fue descubierto por las autoridades mientras caminaba campante por las calles del municipio de Santa Fe de Antioquia. La gente de Piojó, en Atlántico, necesita urgentemente ayuda. El municipio quedó completamente destruido luego de más de 30 horas continuas de lluvias. Son cientos de damnificados que lo perdieron todo. Estamos con ellos. Por eso, Andrea Jaramillo y Daniela Mora han acompañado la emergencia y este es su informe. Sagrado Corazón, el nombre de mi barrio, a nombre de mi comunidad y a nombre de Colombia entera, que eres el patrón, te pedimos que cese la lluvia. Las oraciones se han convertido en el arma más poderosa para quienes lo han perdido todo. Aún en medio del desastre, se aferran a los recuerdos del barrio que los vio crecer. Ver todos los hermanos de toda una vida, los vecinos, verse ido de nuestro barrio verlo acabado. Es una tristeza que tenemos, no tenemos palabras, que hemos quedado sin palabras. Solo le pedimos al Todopoderoso que lo material se recupera, lo espiritual no. Le damos gracias a Dios que salimos vivos de esta avalancha. Aunque las autoridades aseguran que la tragedia en Piojó se originó producto de una presunta falla geológica, para los afectados, esta es la génesis del problema. La construcción de una cancha que permanece paralizada desde hace aproximadamente un año y que durante las prolongadas lluvias de este fin de semana represó gran cantidad de agua. Y esta vez la carga de la lluvia originando un tapamiento por completo que estaba a cielo abierto el campo,
logró romper la barrera de la alberca que hicieron y fue lo que jalonó y originó el deslizamiento. Lo cierto es que mientras las autoridades esperan los resultados de esos estudios geológicos, esta es la situación que vive la gente afectada en el municipio de Piojó y también en el corregimiento de Aguas Vivas, que ha quedado completamente incomunicado debido al levantamiento de esta vía. No tienen luz, no tienen agua, no tienen gas. Y lo más preocupante es que el agua sigue bajando y buscando su cauce. Estamos aislados ahora mismo, en estos momentos, viendo la catástrofe que ha habido aquí en el municipio de Piojó. 48 horas después de haber iniciado la tragedia, el censo de los damnificados en Piojó Atlántico se eleva a 120 familias. Pues estamos y seguiremos con ustedes. Sobre hidrocarburos y la protección de la selva amazónica, habló el presidente Gustavo Petro en su intervención en la Cumbre de las Naciones Unidas frente al cambio climático. Somos sus ojos en todo el mundo. Juan Camilo Blanco desde Egipto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Madrugada aquí en Sharm el Sheikh. Hoy el presidente Gustavo Petro hizo su intervención ante la COP27. Hizo varios llamados. Uno de esos, a que la ciudadanía se movilice a favor del medio ambiente. Y por supuesto, de financiación a países como Colombia, que tienen la Amazonía y que es necesario recuperarla. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado, porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón, y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que se desarrolle durante estos días acá desde Egipto. Se despide Juan Camilo Blanco, Noticias RCN. Juan Camilo, gracias. Toda la información en noticiasrcn.com. Un cambio de tema. ¿Cuándo le tocará el turno a las FARC? ¿Cuándo y cómo serán sancionados los máximos responsables de esa guerrilla por todo lo que hicieron? Oscar Ramírez, usted conoció en primicia un documento de la Procuraduría en el que se le pide a la JEP explicaciones sobre esto. ¿Qué dice el texto, Oscar? Así es, José Manuel. Mire, todo nace por la propuesta que hicieron excomandantes de las FARC a la JEP, donde son ellos mismos quienes dicen qué trabajos, obras y actividades pueden realizar para reparar a las víctimas y como parte de su sanción por los crímenes cometidos. Pues tras presentar esta propuesta, Noticias RCN conoció un fuerte llamado que hizo la Procuraduría a la JEP, donde pide criterios claros para que las sanciones sean realmente efectivas y no generen una falsa expectativa de que sí están cumpliendo cuando en realidad no lo hacen o lo hacen de forma esporádica. Por ejemplo, dice el Ministerio Público que debe haber una relación entre los proyectos a realizar y el daño que hicieron, pero sobre todo que se mida en tiempo y se definan los lugares en los que se van a ejecutar estos proyectos y por supuesto que sean las víctimas el centro de la reparación. A nuestro juicio, las consultas previas que se deben hacer a las víctimas deben ser requisitos sine qua non para poder hacer y establecer si esas propuestas, además de viables, terminan siendo acciones sin daño para las víctimas. Muy bien, hasta ahora queremos revelar los resultados de este Tracking RCN que vuelve para tomarle el pulso a la opinión de los colombianos, que late muy fuerte. Narciso Michavila, presidente de GAT3, la prestigiosa encuestadora que le atinó, además hay que decirlo, a las últimas elecciones de una manera muy precisa. Gracias por acompañarnos en este nuevo ejercicio que emprendemos desde esta noche.
Muchas gracias a RCN por apostar por el trabajo de GAT3. Muy bien, pues Narciso, arranquemos ya mismo con los resultados. Hoy, precisamente hoy, se cumplen 3 meses de gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo le va al presidente, al gobierno y a algunos de sus funcionarios? Revisemos las cifras. Miren ustedes, los colombianos calificaron de 0 a 10 al presidente Petro y a algunos de sus funcionarios. La nota del presidente es de 6 sobre 10. 6 sobre 10. Ya analizaremos qué tan bueno o malo es esto. Veamos cómo le va ahora a Francia Márquez, la vicepresidenta de la República. Ya tiene un 5,6 también sobre 10. 5,6 sobre 10. ¿Y cómo le va a algunos de los ministros, de los que más hemos hablado en estos meses? Miren ustedes, estos son los resultados. José Antonio Campo tiene un 5,7 sobre 10. Cecilia López tiene un 5,8 sobre 10. E Irene Vélez un 4,6 también sobre 10. Ahora bien, cuando GAT3, la encuestadora, les pregunta a los colombianos cuál es el grado de satisfacción con la gestión que está desempeñando el equipo de gobierno de Gustavo Petro, los resultados son los siguientes. 34,2% dice estar entre muy satisfecho y satisfecho. 24,5% dice no sentirse ni satisfecho ni insatisfecho, como quien dice, les da igual. Y un 39,4% se siente entre insatisfecho y muy insatisfecho. Ahí lo tienen ustedes y es momento además, entonces, Narciso, para analizar estos primeros resultados del tracking RCN. Narciso, el presidente saca 6 sobre 10, como lo veíamos. ¿Eso es bueno o malo para los primeros 3 meses de gobierno? Hay tantos datos que lo primero que podemos ver es que el presidente es el mejor valorado dentro de su propio gabinete, es el que tiene un 6 sobre 10. No han pasado ni 100 días y la nota no es muy positiva porque siempre hay una luna de miel inicial, pero es que hay que tener en cuenta que el contexto internacional, el contexto económico no está ayudando nada y por eso las lunas de miel cada vez duran menos tiempo. Claro. Ahora bien, también de los resultados que acabamos de mostrar, Narciso, uno podría decir que le va mejor al presidente, como ya lo señalábamos en particular, que al gobierno en general, cuando vemos los niveles de satisfacción con la gestión del gabinete, cuyos resultados están más bien repartidos. Ahí tiene un reto grande el gobierno, pero sobre todo lo que se pregunta mucha gente es, ¿debería cambiar a ciertos ministros el presidente a la luz de estos resultados? Sí, esa es una de las incógnitas. Si ya nada más empezar, pues ya suspende incluso muchas de las medidas que están proponiendo esos miembros del gabinete, pues no, o sea, reciben una, como ahora veremos, ¿no?, un rechazo masivo. Pues una de las dudas es si lo mejor que puede hacer ahora mismo el entrenador Gustavo Petro es cambiar la alineación. Yo no lo sugeriría ni mucho menos. Creo que lo mejor que puede hacer el gobierno en estos momentos es prestar atención a la encuesta, ver qué cosas están los colombianos apoyando y qué otras líneas rojas están marcando para poder rectificar y en todo caso tiene mucho tiempo por delante para poder ir levantando el vuelo. Pues es que, Narciso, en estos primeros 3 meses ha habido varios temas muy polémicos. Le propongo que le demos una mirada a algunos de ellos para ver qué le contestaron los colombianos a su encuestadora. Con relación a las siguientes medidas o propuestas, ¿diría usted que está más bien a favor o en contra? La compra de 3 millones de hectáreas por parte del Estado a los ganaderos para la reforma rural. Miren ustedes, 63% a favor, 25,5% en contra. Ojo con la que sigue. Eliminar las EPS y que los servicios de salud queden completamente en manos del Estado. Estos son los resultados: 40,7% a favor y 51,4% en contra. Y el siguiente, Narciso, le anticipo, tema muy discutido aquí en Colombia por estos días: la suspensión de la exploración y explotación de petróleo, carbón y gas a futuro. 31,8% a favor y 58,8% en contra. Es lo que dicen los colombianos. Otro tema de polémica, permanente además, diría yo. Miren ustedes, desmontar el SMAD. A ver cómo están los resultados. A favor un 39%, en contra un 50,6%.
Y el último de estos temas polémicos para analizar la noche de hoy, despenalizar el consumo de marihuana para uso recreativo, 25,3% a favor, 70% en contra. Respuestas, como lo ve, Narciso, bien interesantes. ¿Algo para resaltar de estos resultados? Sí, bueno, hace 3 meses pues todos los candidatos prometían el paraíso al electorado y, como solemos decir, estaban haciendo una campaña electoral en poesía. Ahora llega el momento de la realidad y el gobierno tiene que ser un gobierno en prosa. Los colombianos están demostrando en un contexto donde la seguridad cada vez va a tener más importancia y donde la crisis económica está pegando muy fuerte no solo en Colombia sino en todo el continente, es más, en todo el planeta. Y por lo tanto son conscientes de que no es momento ahora mismo, por ejemplo, ni de parar las exploraciones petrolíferas, ni tampoco de prescindir de los servicios que están prestando todos los colombianos en las EPS y que antes de cerrar y de prometer hay que dar una alternativa. Y por lo tanto ahí yo diría que si el gobierno no es capaz de interpretar esto bien, puede ser dos de los grandes problemas que tenga en el futuro. Pues bien, pero bien interesante. Ustedes opinen con nosotros usando el numeral Tracking RCN a propósito de estos resultados. Y más adelante, ¿qué piensan los colombianos sobre la paz total en la que está trabajando el gobierno de Gustavo Petro? Tracking RCN, volvemos después de la pausa, además con la ficha técnica. Continuamos. A partir de este miércoles, los colombianos podrán ingresar a Reino Unido sin tener visa de turista. Si usted quiere saber qué puede hacer y qué no en suelo británico, o si ya había solicitado el documento, lo invito a que vea la entrevista que hizo Paola Andrea Toro al embajador del Reino Unido aquí en Colombia. Hace algunos días nos sorprendió a todos los colombianos una noticia muy positiva, y es que desde el 9 de noviembre no vamos a necesitar visa para poder hacer turismo en Reino Unido. Vamos a hablar con el embajador de Reino Unido en Colombia, George Hudson nos acompaña. George, bienvenido a Noticias RCN. Mucho gusto, Paula, y gracias por esta oportunidad y bienvenida a la residencia. Muchas gracias por habernos invitado, embajador. Quiero que sea usted, en sus propias palabras, quien nos cuente qué es lo que va a ocurrir a partir del 9 con los colombianos que querramos viajar para hacer turismo. Pues sí, una gran noticia, porque a partir del 9 de noviembre los nacionales colombianos pueden visitar el Reino Unido sin una visa de visitante por periodos de hasta 6 meses. Para turismo, pero también para hacer negocios, para cursos, por ejemplo, cursos de inglés de corto plazo. Una muy buena noticia para Colombia, para el Reino Unido y para nuestras relaciones. Hagamos un poco de claridad, porque ahora hablamos de negocios, pero evidentemente no se puede hacer trabajo. O sea, no podría uno trabajar allí. No, esto es importante. No estamos cambiando el régimen de visas de trabajo o para personas que quieran establecerse, vivir a largo plazo en Reino Unido. ¿Qué no está permitido para aquellos colombianos que puedan llegar a Reino Unido en calidad de turistas? O sea, ¿qué no pueden hacer estando allí en territorio británico? Pues lo importante es que toda la información está disponible en el sitio web del gobierno británico para que cualquier colombiano que quiera visitar al Reino Unido pueda entender exactamente lo que se permite y lo que no se permite. Yo quiero que usted nos diga, porque es que yo creo que hay miles de colombianos que ya van a aprovechar este beneficio, que adquirieron su tiquete, que tienen vuelo, que no nos podemos perder cuando visitemos el país. Hay muchas cosas que hacer y que ver en Reino Unido. Yo soy londinense y voy a empezar con Londres, ¿no? Una ciudad con una historia encantadora, en Escocia con sus paisajes hermosos, en Gales también, en Irlanda del Norte. Hay mucho más del Reino Unido que solamente Londres. Bueno, embajador, esto, como lo decíamos, nos tomó por sorpresa, y sin duda habrá muchos colombianos que ya habían adelantado un proceso de visa, que estaban intentando adquirirla. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Hay alguna forma en que puedan dar reversa a ese proceso? Pues para los colombianos que hayan pedido una visa de visitante y que no hayan dado sus huellas, sus datos biométricos, sí, estas personas
pueden pedir un reembolso del gobierno británico al servirse de la información que se encuentra en el sitio web. Bueno, embajador, pues ha sido un placer y un gusto tenerlo aquí en Noticias RCN. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula. Si le quedaron dudas en noticiasrcn.com las aclaramos. Óiganme esto, hoy con toda nuestra redacción económica vamos a intentar explicarles facilito lo que ya se tiene totalmente claro de la reforma tributaria. Comienzo con el señor de las cuentas aquí en RCN, don Juan Daniel Oviedo. ¿Cuáles son esos puntos clave que todo colombiano debería entender de la reforma, Juan? Buenas noches. Cuando se trata de resaltar los 3 puntos más importantes de la reforma tributaria que necesitan ser analizados por todos ustedes, quisiera compartirles el primero. Los avances en los ajustes de rentas de personas naturales que implican una reducción de topes de exenciones, un tratamiento homogéneo de los dividendos de personas naturales y adicionalmente el impuesto al patrimonio a partir de los 3.000 millones de pesos de patrimonio líquido. En segundo lugar, es importante resaltar que la sobrecarga de tributación a las empresas generó unas sobretasas a sectores llamados vacas lecheras como el sector financiero, la extracción de petróleo y la extracción de carbón, que van a generar una afectación sobre la rentabilidad de la exploración y explotación de hidrocarburos, a lo cual se suma la no deducibilidad de las regalías, que va a ser bastante controversial cuando pase a revisión de la Corte Constitucional. Finalmente, tenemos que conocer la lista detallada de los impuestos sobre los alimentos procesados y bebidas azucaradas, porque son altamente regresivos y recordemos que la realidad socioeconómica del país lleva a que algunas regiones necesiten consumir bebidas azucaradas porque no tienen acceso a agua potable. Buenas noches. Juan Daniel, ahora quiero preguntarle a Lidis Ribón por las empresas. Y finalmente, ¿qué? ¿Cómo quedaron dentro de la reforma, Lidis? José Manuel, muy buenas noches. Repasemos entonces cómo quedaron grabadas algunas actividades económicas en esta reforma tributaria. Empecemos con petróleo, que tiene una sobretasa que va entre el 5 y el 15%. Tendrá 5, 10 y 15%, y esto dependiendo del valor del crudo durante los últimos 10 años. En el caso del carbón, la sobretasa será entre 5 y 10%. Quedó tanto en Senado como en Cámara la no deducibilidad de las regalías. Pasemos ahora a otras actividades económicas y empresariales. Por ejemplo, entidades financieras quedó con una sobretasa del 5%, en hidroeléctricas del 3%. La misma tarifa para las plataformas digitales, tendrá una sobretasa del 3%. Zonas francas quedó con 2 tarifas, es decir, si la empresa que está en la zona franca exporta, tendrá una tarifa del 20%, si solamente vende local, tendrá una tarifa del 35%. Y finalmente las pymes tendrán que ir a conciliación, este caso de las pymes, porque se aprobó una tarifa diferencial que bajaría entre del 35 al 30%, sin embargo, esto deberá ser conciliado entre Cámara y Senado. José. Gracias a nuestra editora económica. Y Juan Camilo, uno de los puntos clave, había dicho el gobierno, tenía que ver con las personas de ingresos altos. Al fin, ¿cómo quedó ese punto? Sí, señor José, si quiere, mire, revisemos cómo quedan los impuestos a los patrimonios altos. Mire, si su patrimonio es libre de deudas entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, usted va a tener que pagar impuestos del 0,5% por ese patrimonio. Si es un poco más alto, entre 5.000 y 10.000 millones de pesos libre de deudas, los impuestos van a ser del 1%. Y tal como ven hasta ahora en el gráfico, si el patrimonio es superior a los 10.000 millones de pesos, usted va a tener que pagar impuestos del 1,5% sobre ese patrimonio. Ahora bien, antes de despedirme, le tengo otro dato. Si usted vende un inmueble que cueste más de 1.900 millones de pesos, pues se asume que es una persona de ingresos altos. Y sobre esa venta va a tener que pagar un impuesto del 3%. Y si se pregunta qué pasó con las pensiones altas, pues no, esas no quedaron grabadas. Feliz noche. Y termino este recorrido por nuestra redacción económica con Juan David Galindo. Juan, hablemos de los alimentos. ¿Qué pasó al fin? ¿Qué terminó aprobando el Congreso sobre esto? José Manuel, buenas noches. Pues los impuestos saludables fueron una ficha crucial de esta reforma tributaria y van a ser grabados dependiendo pues las bebidas y los alimentos, dependiendo de su contenido calórico. Empecemos con las bebidas. Algunas de las que quedaron grabadas pues fueron las bebidas de malta, las bebidas gaseosas, las aguas con endulzantes, pues también está la leche en polvo, el café tostado y demás. En cuanto a los sólidos, pues encontramos que hay distintos alimentos que están grabados como las salchichas, el jamón, los chicles, el maní
y demás, también dependiendo por supuesto de su contenido no solo de azúcares sino también de sodio y de grasas. Dentro de los alimentos que se salvaron y no quedaron grabados pues se encuentra el pan, el bocadillo, las hostias, también pues están las obleas a los cuales el Congreso no les colocó más tributos. Otro de los temas que le pega directamente al bolsillo de todos los colombianos es el impuesto a los plásticos de un solo uso, el cual quedó en 19 pesos por cada gramo de plástico que contengan pues los distintos empaques y envolturas y botellas. Por el momento esa es toda la información. La reforma tributaria irá a conciliación en el Congreso y pues estaremos muy atentos de lo que suceda. Muy bien, hasta ahora seguimos revelando los resultados de este primer tracking RCN de varios que tendremos para medirle el pulso a la opinión de los colombianos. Narciso Michavila, de la encuestadora GAT3, que realizó esta encuesta. Miremos si le parece qué piensan los colombianos de algunos temas relacionados con la paz. Y vean ustedes, ¿de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes temas? Que se reactiven los diálogos con el ELN. 71,3% está de acuerdo, 23,1% está en desacuerdo. Otro tema que se relaciona también con este de la paz total. Que se dialogue con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Márquez e Iván Mordisco. 59,2% de acuerdo y 33,3% en desacuerdo. Ahora bien, cuando se pregunta si se está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente, esto dice los colombianos, con que los miembros de las bandas criminales reciban beneficios jurídicos a cambio de dejar las armas. El 36,8% está de acuerdo y el 57,5% está en desacuerdo. Tema que sigue también bien polémico, Narciso. Que el presidente pueda indultar a miembros de la primera línea que están investigados o que hayan sido juzgados. 34,4% de acuerdo y 56,9% en desacuerdo. Y veamos esta última pregunta. Finalmente, que los grupos que negocien con el Estado se queden con un porcentaje de los bienes producto de la actividad criminal. Oigan esto, un 15% de acuerdo y un 79,2% en desacuerdo. Pues Narciso, la gente pareciera querer una salida negociada con estos grupos, pero no a cualquier costo, porque fíjese que cuando se habla de beneficios en concreto, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Sí, el colombiano está demostrando el mismo patrón que hemos visto en el resto de sociedades donde ha habido terrorismo, donde ha habido violencia, y es que la mayoría de los ciudadanos, como están en contra de la violencia, están a favor de la negociación, del diálogo. Ahora, lo que no están a favor, y lo estamos viendo aquí, es que haya privilegios precisamente para aquellos que utilizaron la violencia y el asesinato y la extorsión para conseguir sus objetivos, ¿no? Por lo tanto, es diálogo y negociación sí, concesión a los violentos no. ¿Me deja decirle algo? Yo creo que va a causar mucha sorpresa el dato que tiene que ver con la posibilidad de volver a negociar con gente como Iván Márquez e Iván Mordisco. 59% de los colombianos está de acuerdo. Va a causar sorpresa, le digo. Causará sorpresa, pero tiene su explicación, como he dicho. Es decir, el colombiano no tiene miedo a un diálogo siempre y cuando no sea con extorsión. Pero todas las partes tienen que entender que ni por utilizar la violencia, ni por dejar de utilizarla, ninguna minoría tiene que salir privilegiada respecto a los que no han utilizado la violencia, precisamente. Pues Narciso, esto no para. Tenemos más del Tracking RCN mañana en nuestras emisiones, también en RCN Radio y la FM, así que conectados. Narciso, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Esta es la ficha técnica. Gracias a todos por acompañarnos. La información en el momento preciso está en noticiasrcn.com. Feliz noche.